Crónica de una semana agitada en la calle Florida, en uno de los corredores turísticos por excelencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los manteros que van allí a vender sus productos y que se mimetizan a veces con los artesanos. Claro, se quejan los comerciantes, dicen, hay algunos que nos proponen competencia desleal. ¿Quién tiene razón en esto? Y la Policía Metropolitana, que ha montado un operativo para evitar que sigan vendiendo allí. Ahora, si no venden en ese lugar, ¿dónde van a ir? Son todos vendedores ambulantes que tienen mercadería ilegal. Por eso vamos a debatirlo esta noche aquí con los protagonistas. Comienzo presentando a Moisés y Gabriela, que son manteros, ¿no? Están con nosotros. ¿Cómo les va? Buenas Bienvenidos. Sí, no, manteros, bueno, es lo que nos denomina los medios de comunicación. Nosotros somos trabajadores de la vía pública. Así. Bueno, disculpe si no, por favor. Lo ha ofendido el término. ¿Qué vendés? Hago mi mercadería. ¿Sos artesano? No, yo no me domino artesano, sino por ahí manualista, pero sí. Ajá. ¿Y qué reclaman, Gabriela? Yo sí soy artesana, pero Ajá. Además pertenezco a una organización que se llama Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Yo trabajo en San Telmo. En la Feria de San Soy Telmo. artesana, sí. Ajá. ¿Y ustedes también fueron removidos de Florida? Los artesanos fueron removidos igual que los vendedores, no quedó nadie en Florida. Ajá. Se propuso una especie de acuerdo con los artesanos, pero no se llegó a nada. O sea, cuando en los medios el gobierno dice que hay una solución para los artesanos y que los artesanos hay una diferencia, no es cierto, porque hasta ahora no se le ha dado una respuesta concreta a los artesanos. Legislador Quintana, ¿se está pensando en discriminar o por lo menos evaluar quién es artesano y quién es vendedor? Sí, evidentemente nosotros ahí hacemos una diferencia entre aquellos que se denominan artesanos, entre aquellos que hacen artesanías o manualidades, que no son ni más ni menos los que le agregan valor a esos productos sobre los cuales trabajan, y nosotros con ellos vamos a seguir apostando al diálogo, a la búsqueda de alternativas por medio del consenso. Y ahí lo que sí me gustaría decir es que, por un lado, no es cierto que hoy no tengan un lugar donde vender sus productos, porque en la continuación de lo que es Florida, en la calle Perú, habitualmente uno puede encontrarse con aquellos que venden artesanías, y son dos grupos, creo, bastante diferenciados, pero agregaría además que la ley que a fines del año pasado votó la legislatura, entre otras cosas, lo que prevé son 30 espacios públicos, 30 ferias en las cuales aquellos que se consideran artesanos pueden seguir vendiendo sus productos, como por ejemplo lo que es Parque Centenario, Parque Rivadavia, Plaza Lavalle y demás. Si es así, ¿cuál es el problema entonces, Ilva? Yo creo que es un problema complejo, porque de verdad existe una colisión de derechos entre los vendedores de todo tipo, sean vendedores ambulantes o sean artesanos, que necesitan de verdad resolver su problema de subsistencia, y con las empresas, los empresarios que tienen sus negocios ahí, que tienen de verdad un problema grande. Y entonces nosotros desde Proyecto Sur y en nuestro programa habíamos dicho que para la venta ambulante había que hacer una mesa de diálogo con la participación de todos los sectores involucrados, respeto del espacio público sin apelar a criterios represivos. Eso es tan difícil. Es tan difícil sentar en una mesa para resolver el problema en lugar de tener como salida represiva y permanente sobre un sector y enfrentarlo con el otro y enfrentar a unos con otros. ¿Son solo los artesanos? ¿Ustedes desde CAME qué opinan? ¿Solamente las artesanías o a ustedes hay otro tipo de producto que los perjudica como comerciantes? No, es decir, todo aquel que haya caminado por la calle Florida ve que no solamente hay artesanías, sino productos de reventa. Y lo ¿Ejemplo? Por ejemplo, bermudas, por ejemplo, termos, por ejemplo, anteojos de sol, anteojos de visión. Es decir, hay una serie de productos que claramente son productos de reventa. Y lo que nosotros resaltamos permanentemente es que el espacio público justamente es público. Y hay una ley, la ley de Código de Faltas, que prohíbe la venta en el espacio público, inclusive le da facultades al jefe de gobierno de decomisar la mercadería. Moisés, ¿es así? ¿Se venden termos? ¿Se venden anteojos para sol que a lo mejor perjudican a los comerciantes? Sí, yo, disculpándome la pregunta, un poquito me voy a salir de la pregunta o del diálogo que se está manteniendo en este momento. La verdad que ya es cansador, incluso para la opinión pública, seguir manteniendo esta discusión que no conduce a nada. Realmente es así. Ya está ya está pasando una semana donde hay muchas familias están sin llevar el pan hasta sus hogares.
Entonces yo creo que esta discusión ya se tiene que llevar a otro ámbito. O sea, no solamente preguntándonos si que vendemos o no vendemos, o qué es lo que si es competencia desleal o no. Yo creo que hay un problema puesto sobre la mesa de la cual necesita una solución concreta. Tenemos en este momento a un diputado, tenemos a los señores del CAME, tenemos a la señora diputada, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a llegar ya a una solución. Ya el tema de cómo empezamos a salir bajo los conceptos manteros, mafiosos y así sucesivamente, todos esos conceptos, yo creo que ya está. Ya se le dio a la opinión pública un circo, porque eso es lo que se armó. Lo que se armó es un circo. Y armaron este circo de una manera tan mal, o sea, de una manera tan fuerte que llegaron a meter este operativo policial tan grande que no se vio en ningún lado en la ciudad. A ver, ¿ustedes tienen diálogo desde el PRO con los vendedores ambulantes? A ver, nosotros, y lo decía recién el representante de CAME, nosotros lo primero que consideramos, porque creemos también que hay que llamar a las cosas por su nombre, es que el espacio público es el lugar democrático por excelencia, y en ese sentido lo que queremos también es que precisamente hay que hacer cumplir la legislación sobre el espacio público, que es de todos, como bien se decía recién. A partir de ahí lo que nosotros consideramos es que aquellos que realmente producen artesanías, que le agregan valor a los productos sobre los cuales trabajan, yo lo decía recién, son aquellos con los cuales nosotros apostamos al diálogo y con los cuales queremos buscar una alternativa. Ahora, sin embargo, lo que diría también es, no por eso tenemos que dejar de reconocer y de trabajar sobre otra realidad, que es la de aquellos que venden de manera desleal, que son competencia desleal para aquellos que tienen sus comercios sobre la peatonal. Yo creo que esta ley la votaron los diputados del PRO, los diputados del kirchnerismo y el ibarrismo. Entonces tienen responsabilidades sobre las consecuencias, porque nadie puede pensar que si le daban esta herramienta a Macri, aún con la excusa de los 120 días, no iba a hacer lo que hace con la Metropolitana al día siguiente. Entonces, todos tienen responsabilidades sobre el tema de cómo se hace una mesa de diálogo, porque votaron la ley. Mi diputado, Marcelo Parrilli, no la votó. Y dijo con claridad que la corten con esa historia de que la policía dice que hay negocios grandes detrás de esta venta, porque la verdad que la policía recibe coimas en el espacio público. Cuando no es con ellos, es con otros negocios. Entonces, policía? La policía metropolitana y la policía federal. Ahora está reprimiendo la metropolitana, pero la federal recibe la coima. Entonces, frente a esa situación, es una cosa complicada, porque a un sector y al otro sector, aunque para unos es la comida de todos los días, a la larga para el otro también. Entonces, si la votaron, tienen que llamar a una mesa de diálogo, porque si ustedes dicen que quieren el diálogo, arranquen. ¿Cuándo van a arrancar? ¿Entendés? Porque primero le van a pegar y pegar, y eso genera más violencia, no resuelve el problema, la cansa a la gente que está escuchando. Lo primero que diría Vilma, y vos lo sabés, es que nosotros hemos convocado al diálogo. De hecho ya nos hemos reunido con grupos que representan a aquellos que venden artesanías. Entonces, pero ellos no estuvieron en la mesa. No es cierto. En ningún sentido lo que dice el diputado tiene una verdad. Para empezar, nosotros no fuimos convocados en ningún momento, totalmente, todo lo contrario. Nosotros no nos llamaron a ninguna reunión. A ninguna reunión nos llamaron a nosotros. Tiene razón el señor cuando dice, nosotros diferenciamos, y ellos diferencian eso. Nosotros diferenciamos artesanos de reventa o artesanos del resto. ¿Y qué es lo que hicieron? Algo, pero muy, muy feo, que es lo que hicieron en esta semana, en plena lucha, bajaron funcionarios del gobierno de la ciudad y dividieron la lucha de los trabajadores. Llevaron a los artesanos a un costado, ¿no? Y les ofrecieron, ahí, delante de los medios de comunicación, les ofrecieron la Plaza San Martín. Y ni siquiera eso cumplieron. Ni siquiera cumplieron eso con los artesanos. ¿Y ustedes estarían de acuerdo con irse a la Plaza San Martín a trabajar? Nosotros estamos dispuestos a escuchar propuestas, porque también nosotros tenemos un proyecto superador al tema. Nosotros no somos escuchados. ¿Cuál es el proyecto que tienen? Nosotros tenemos una propuesta que va en la línea de la... No sé si ustedes recuerdan, el doctor Gallardo, defensor adjunto en el mes de diciembre, ¿y que era juez? presentó una propuesta con el apoyo aparte de la Defensoría General, que fue la única propuesta que tuvo en cuenta a los trabajadores. Nadie se sentó a dialogar con los trabajadores, con todos los trabajadores. ¿Cuál es la cuando propuesta? Se plantea, y esto se lo digo al señor diputado, cuando se plantea muchas veces vamos a dialogar con los artesanos, que son muchos, y con el resto de la gente, ¿qué pasa? No son delincuentes, no son marginales, no son ilegales, son trabajadores que en el marco de una economía muy complicada, en los años 90 encontraron una forma muy ingeniosa de sobrevivir. Y lo que tan livianamente llaman a veces mafia, son nada más que grupos de personas trabajando en forma solidaria
para ayudarse unos a otros, que es algo que por ahí es difícil de entender para la persona que tiene un perdón, comercio una o una pequeña nomás. franquicia Aunque en sí Florida. podríamos reconocer una cuestión de la mafia. Vamos de a uno. Vamos de a uno. Vamos a darle lugar al diputado del PRO. A ver, ella está hablando de que hay gente que obviamente necesita rebuscársela. Está la persona que vende en un semáforo una pelota de fútbol. Yo no creo que ese señor sea un mafioso. Y es un trabajo muy digno. A ver, está bien, pero yo te voy a decir... Vamos a dejarlo. Son dos cosas, digamos. Primero, en este caso, a lo largo de la intervención nunca he hablado de mafias. Lo que sí digo es, hay que reconocer que no se puede tratar de la misma manera aquellos que son artesanos, que hacen una producción artesanal, que venden sus manualidades, y aquellos que, por el contrario, lo que generan es una competencia desleal vendiendo productos muchas veces de reventa industrializados. Ajá. Entonces, es cierto que a lo mejor no lo hacen con una intención mafiosa ni mucho menos, sino con el mero deseo de subsistencia. Lo que nosotros decimos es, nosotros apostamos al diálogo con aquellos que están dentro del marco de la ley y queremos buscar alternativas para que puedan seguir vendiendo. Pero esa visión legalista, perdón, esa visión legalista que es, la visión legalista yo la entiendo, pero vos fíjate, ¿qué es? ¿Las leyes son iguales para leones que para corderos? O sea, vos podés comparar el capital que maneja alguien que se lleva 70, 80 pesos por día, sí, con productos de reventa, que compra en Once o en Avellaneda o en La Salada, con el capital de un comerciante, porque muchas veces nos encontramos con esta alternativa, que nos dicen que son pequeños empresarios. Pequeño empresario es un kiosquero, un almacenero. Vos viste los negocios, sabés muy bien los negocios que hay en Florida. No me vas a decir, podés comparar el capital, eso no es competencia desleal, eso es mera subsistencia. A ver, se va a hacer un relevo, se va a hacer un relevo de aquel vendedor que a lo mejor revende un producto que compró en Once, a ver si perjudica a algún comerciante de la zona. ¿Se va a relevar esto o directamente? Perdóname, el problema que existe es de fondo. Hay un 13,5% entre desocupados y subocupados en la ciudad. Son 300.000 personas que están en esa situación. Entonces, si ustedes no van al fondo de la situación, a buscar una salida de fondo, ellos se van a ir de la calle Florida y van a venir otros. Porque hay un problema. Pero entonces, Vilma, discutamos la creación de fuentes genuinas de trabajo, pero no discutamos si tienen que estar o no tienen que estar sobre la calle Florida. ¿Por qué no escuchan nuestra propuesta? Aquellos que no cumplen la ley y aquellos que están generando competencia. Y porque todo eso se puede resolver en una mesa. Vamos a dejar hablar acá a Vicente Laurenzo, que es de CAME. ¿Han perdido mucho dinero con esta historia en todo este tiempo? El tema es así. La pérdida de ventas no solamente es porque el mantero esté vendiendo el mismo producto que el comerciante. Sino ¿Pasa que, eso? Pero déjame que termine. Sí. Es decir, el transeúnte, el consumidor, cuando estaba caminando por Florida, veamos que en la última Navidad había casi 800 manteros a lo largo de toda Florida. A medida que va caminando por Florida, en lugar de estar viendo la vidriera, que es la principal herramienta de venta que tiene un comercio y por el cual el comercio de Florida invirtió muchísimo dinero, porque para acceder a esos locales hay que invertir muchísimo dinero, en lugar de estar mirando la vidriera, está mirando al mantero. Primero, para no tropezarse. Y segundo, porque realmente lo que está ofreciendo le trae mucho la atención en relación precio-calidad. Entonces, digamos, ese uso indebido del espacio público es lo que el gobierno de la ciudad restableció el orden, es decir, aplicó la ley que corresponde. Para eso está la ley, si no, cambiémosla. Es decir, hagamos una ley. Sí, pero lo que pasa que, por eso le digo, tiene que haber una reunión que los incluya a todos, al Poder Ejecutivo, a la legislatura, a los compañeros y a ustedes que también sufren. Ellos miran para otro lado y solo encuentran como solución la policía. Y así no se va a resolver, pero, por más ley que tenga. Por eso en todo momento, hay una colisión de derechos. Y ustedes, diputada, desde por su eso ángulo, en todo momento, nosotros rechazamos la idea de comerciante contra manteros. Es una concepción equivocada. Bueno, pero lo llevan. Lo único que estamos restableciendo es el orden y la ley. Si nosotros no cumplimos la ley, así como se coloca un mantero en Florida, se puede colocar un mantero en la puerta de nuestras casas, en nuestro departamento. ¿Por qué? Porque está en la boca de un subte. Entonces, por eso digo, lo único que hay que hacer es respetar, y termino, lo único que hay que hacer es respetar la ley. Si la ley no alcanza a satisfacer todas las necesidades charlémoslo, discutámoslo. La ley de supervivencia de ellos, para comer, para vivir y todo, es responsabilidad de ellos que están gobernando. A ver, Gabriela. Si me permiten, porque nosotros muchas veces existe el prejuicio de que nosotros estamos desorganizados, está bien, trabajamos en el piso muchas veces, pero aunque no lo quieran creer, a veces se nos ocurren ideas, ¿no? O sea que estaría bueno que alguna vez se sentaran a dialogar con nosotros. Por ejemplo, esto que hablan sobre la competencia desleal, o sobre las mafias, o lo que sea. Nosotros tenemos, por ejemplo, oportunidad, si se cooperativizan
los compañeros, existen cooperativas. Si se buscan líneas de comercialización a través de la economía popular, esa competencia desleal no va a existir. El doctor Gallardo fue en esa línea y nosotros queremos ir profundizando. Yo recuerdo muy bien que el doctor Gallardo llamó al diálogo a todas las partes y los únicos que nos presentamos fuimos los trabajadores. Los únicos que estudiamos ese proyecto re interesante sobre islas artesanales, ubicación de los compañeros y sobre todo un Estado participativo e inclusivo, no dando la solución con la represión, porque todas las veces te escucho decir, dialogamos con estos y aquellos. ¿Y los otros? Estamos hablando de 15.000 en toda la ciudad. A ver, Quintana, en Florida no se puede estar, no puede haber vendedores ambulantes en Florida. Esto está claro, lo marca la ley. Ambulantes, el código nuevo dice que sí. La ley votada, que entra en vigencia a los 120 días, lo que dice es que solamente pueden estar aquellos que, como decíamos antes, generen algún valor agregado y además especifica los lugares donde pueden vender sus mercaderías, entre otros en 30 espacios públicos. Entonces, lo que nosotros decíamos es, nosotros lo que estamos haciendo, Vilma decía, tienen que hacerse responsables, nos hacemos responsables mediante el hacer cumplir la ley. Perdón, Vilma, yo te escuché. Ahora, digo, nosotros nos hacemos responsables mediante el hacer cumplir la ley. Además, en todo caso, si la ley no es del todo satisfactoria, es la legislatura el ámbito donde tendríamos que debatir y modificar la legislación. Y en ese sentido, recuerdo que la ley que fue recientemente votada, no solamente la votaron los legisladores del PRO, del kirchnerismo y del barrismo, también la votó, por ejemplo, la coalición cívica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una ley representativa de gran parte del arco político de la ciudad de Buenos Aires. Demos el debate en la legislatura si hay que mejorar esa ley, porque como toda legislación puede ser perfectible, pero hoy es la ley que tenemos y es la ley que tiene que ser aplicada. ¿A dónde colocamos, perdón, ¿a dónde llevamos a los vendedores informales? Porque los vendedores informales son una realidad. A ver, en la Saladita también los han removido, la policía bonaerense removió los puesteros que estaban a la vera del riachuelo, que no tenían nada que ver con la feria salada que todos conocemos. Eso al respecto me gustaría decir algo, porque aunque lo de la salada por ahí no fue del todo perfecto, ahí habla de un Estado presente, por lo menos tratando, teniendo la voluntad de hacer las cosas no en el marco de la violencia. También lo sacaron. Pero utilizaron los mismos métodos, disculpame, pero ahí utilizaron los mismos métodos. Yo no pienso lo mismo, pero sí, bueno, supongo que yo no pienso lo mismo. Pero es un Estado por lo menos teniendo la voluntad de que las cosas salgan bien. Acá nosotros no vemos ni siquiera... Yo te invito ahora mismo a que nos digas un día, vos querés que solucionemos el conflicto, decime ahora, un día y una hora, donde podamos sentarnos a una mesa con todas las partes. Yo te puedo garantizar, Moisés te puede garantizar que van a estar todas las partes presentes. Vilma, me quedé con esto. ¿En la salada vos considerás que se usó la misma metodología? Por supuesto. En la salada no hubo ninguna mesa de negociación, ni hubo represión, y hay problemas de desocupación estructurales que si no se resuelven, se van a agudizar. Y entonces... van a venir a la capital algunos, por supuesto, porque no hay una frontera entre la capital. Entonces es un problema también de nación. Si acá se juntaran...